Bueno, entonces continuamos con la segunda presentación de nuestro seminario el día de hoy. Tenemos la intervención del doctor Sergio Cañedo Gamboa. Él es, voy a permitirme leer un poco, presentarlo. Ya me siento extraña presentándote, Sergio, porque como eres nuestro coordinador institucional, entonces pues bueno, pero no está de más que sepamos la calidad de coordinador institucional que tenemos. El doctor Sergio Cañedo es doctor en Historia por la Universidad de California, San Diego, con especialidad en Historia de los Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesor investigador del Colegio de San Luis desde su fundación en 1997. Fue su secretario académico durante el periodo de febrero de 2007 a febrero de 2012 y coordinador del programa Historia en 2 ocasiones. Ha sido miembro de diversos órganos colegiados de la institución y es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos libros, artículos, capítulos de libros. Entre ellos mencionaré La formación de la milicia cívica en San Luis Potosí, estructura, miembros y propósito, 1823 a 1827. Esto en el libro también de autoría del doctor Sergio Cañedo y el doctor Juan Ortiz Escamilla, Violencia, Representaciones y Estrategias, la guerra y sus efectos en México, Colombia y Guatemala, siglos XVI al XX, del Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis. Este libro es de 2021. Tenemos también el ayuntamiento como agente recaudador, la contribución del producto de 3 días al año y el impuesto municipal a efectos extranjeros en San Luis Potosí, 1823 a 1831. En el libro de la doctora Giovanna Celaya, La Fiscalidad del Municipio, Instituciones, Impuestos y Jurisdicciones en México, siglos XVIII al XX. Con la coautoría de Flor de María Salazar Mendoza, el capítulo La consumación de la independencia en la provincia de San Luis Potosí, 1821-1822, en el libro de Jaime Olveda, La independencia de las provincias de la América Septentrional. Este libro es de 2021 del Colegio de Jalisco. Próximamente vamos a tener en el libro coordinado por el doctor Juan Ortiz Escamilla, El patrimonio histórico del Estado de San Luis Potosí. Espérate, a ver si entiendo. ¿Este libro lo hiciste tú con el doctor? Ya, vamos a tener el libro de coautoría de los dos, coordinado por los dos. El patrimonio histórico del Estado de San Luis Potosí, que es el resultado de un proyecto interinstitucional e interdisciplinario con el objetivo del estudio, diagnóstico y la generación de propuestas para la conservación y difusión de los patrimonios histórico, cultural y natural del Estado de San Luis Potosí. El doctor Sergio Cañedo es miembro de diferentes academias nacionales e internacionales de historia, entre ellas The Conference of Latin American History, perteneciente a la American Historical Association, y a la Asociación de Historia Económica del Norte de México, una de nuestras instituciones amigas y colaboradoras en este seminario, de la cual fue secretario ejecutivo en 2020 y 2021. Doctor Sergio Cañedo, hoy como nuestro invitado, te doy la palabra. Yo voy a colaborar con la proyección de su presentación. Entonces, compartiré pantalla. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Doctora Corral, muchas gracias precisamente por llevar la introducción a la presentación que yo hago sobre el banco del centro, que lo que presento yo aquí realmente es un acercamiento y una propuesta, digamos, como para una beta de análisis sobre este tema del banco del centro en su 25 aniversario, que es propiamente la idea de provocar, ¿no? De provocar sobre el estudio de este banco y su papel en la historia económica de San Luis y en la historia de
ahora sí como Natalia ha estado insistiendo, ¿verdad? En el desarrollo económico, y específicamente desarrollo económico regional y en específico del norte de México, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí es entrar en los antecedentes, ¿no? El origen del banco es el banco, como se le conoció originalmente como el Banco Ixtlero, ese fue su nombre. Este banco Ixtlero surge en 1834. Es interesante porque detrás de esto estaba un personaje que es Francisco Carrera Torres. Francisco Carrera Torres promueve la formación de una alianza ixtlera, que es un grupo de productores y comercializadores de ixtle en diversos estados, ¿sí? En Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, San Luis, Tamaulipas, y ellos están tomando ciertas medidas por las variaciones y la competencia que está teniendo el ixtle, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, Carrera Torres promueve esta alianza ixtlera y quien le entra propiamente a encabezarlo es Edgardo Mir Elortuy, es quien propiamente va a entrar. Y él, estando en esta asociación y viendo los problemas de financiamiento y de capital que tienen ellos para la producción del ixtle y la comercialización y el crédito fundamentalmente, entonces es que hace una propuesta y le hace una propuesta a todo este grupo, ¿verdad?, de gentes dedicadas a la producción del ixtle, y entonces hace la propuesta pues para hacer una sociedad y buscar la concesión para la creación de un banco. Entonces lo que hacen propiamente es proceder a hacer la solicitud, y entonces el secretario de Hacienda y Crédito Público, Narciso Bassols, en diciembre de 1934 concede la concesión para la formación de este banco ixtlero, que ese es el primer nombre del banco del centro, y normalmente conocido como Bansen o Bansen, que es más bien Bansen, porque Bansen es como el apellido de los personajes que ya nos refería la doctora Corral durante varias ocasiones nos mencionó, ¿no? Entonces, ese es propiamente este origen. Su capital social se fijó en $1 millón. Estaba establecido que su domicilio sería en la ciudad de San Luis Potosí, y propiamente empezó a funcionar en marzo, en 8, como su día de inicio, ¿verdad?, de 1935. Entonces, esa es, digamos, como la fase donde empieza este banco, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí les pongo nada más para que quienes no se acuerdan lo que es, luego hay quienes no lo han conocido porque ya nacieron en una etapa de los productos sintéticos, ¿verdad? Pues es una planta de la especie como de los magueyes, ¿no? Del agave, que se raspa, se va raspando y van saliendo fibras, como el nequén, también, y de ahí van saliendo estas fibras, de las cuales se producían mecates, actualmente todavía se producen escobetillas, etcétera, ¿no? Estropajos. Y hay quienes no sabemos por ¿no? extranjeros, porque esto en Colombia se llama estropajo. Sí, ese es un estropajo. Es el mismo estropajo, sí. Pero el otro estropajo es otro, ya. como lenguaje, ¿no? Mira. Pero una interrupción. Pero en este caso esa fibra es el ixtle. Entonces, después hay un ejemplo. Pero el más común era el mecate de ixtle, que fue sustituido por el mecate sintético de plástico, o las escobetillas, ¿no? Ese sí todavía es común usar esas escobetillas, ¿no? Que es recurrente y limpian bastante bien, ¿no? Muy efectivo. Sí, ya estoy acostumbrado a utilizarlas a veces, fines de semana. Igual el estropajo también. Igual el estropajo, sí. Bueno, entonces el banco tiene ese origen, y hay 16 socios fundadores. Yo los puse ahí los nombres precisamente pensando en la presentación de la doctora Corral, en ese sentido, en que ella iba a mencionar por lo menos a 2 o 3 de los que, si no son los mismos por la temporalidad, son descendientes de
de aquellos personajes, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ahí, yo hice una referencia de ellos como esos personajes que están ahí como los miembros fundadores y socios. Quien aparece a la cabeza es el general Francisco Carrera Torres. Y está en segundo lugar Edgardo, no Eduardo, es Edgardo Elorduy. Sí, primero aparece como comerciante y agricultor, el segundo aparece como militar y como agricultor, y el segundo aparece como comerciante, ¿no? Después aparece Ignacio Muriel, viejo conocido de aquí de Alejandro López, y van apareciendo ahí otros apellidos, ¿no? Hernández, aparece más adelante José Muriel también, aparece otro personaje, Zorrilla, que es de Tamaulipas, ¿sí? Entonces, revisando estos nombres, lo que tenemos es que de los 16 fundadores del banco, 3 son militares, 7 se autonombran en el documento como agricultores, 1 como comerciante, 2 como empleados y 3 como propietarios. 7 son de la ciudad de San Luis Potosí, 2 de Guadalcázar, San Luis Potosí, 2 de Tula, Tamaulipas, 1 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1 de Saltillo, 1 de un lugar que se llama Hualasco, Nuevo León, 1 de Mina, Nuevo León, y 1 de Bilbao, España. No es fortuito que unos sean de Nuevo León, de Coahuila, Tamaulipas y San Luis por la asociación Ixtlera anterior, ¿sí? También es de donde viene la distribución geográfica de los propios miembros. Y tampoco es fortuito que esté ahí el general Francisco Carrera Torres, que era el promotor de la sociedad Ixtlera, ¿sí? De esa asociación que se forma, que es la Alianza Ixtlera, que después se le va a conocer también como Nacional Ixtlera, ¿no? La siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, les puse esto como esa parte de este origen. Entonces, la duración de la sociedad fue por 25 años, con ese $1,000,000 dividido en 5,000 acciones suscritas de 100 pesos cada una. Y bueno, así es como quedaron en esta división, que nos daba aproximadamente 3,000 y fracción de acciones. Y el principal accionista era el general Francisco Carrera Torres. Le seguía Pablo César Pérez, que si no recuerdo era de Tamaulipas o Nuevo León, de Coahuila. Después le sigue Edgardo Mid, que tiene menos de la mitad, ¿sí?, de los otros dos primeros. Posteriormente Pedro de la Garza y Bernardo Zorrilla, ¿no? Entonces, ese es, digamos, cómo se distribuyen estos principales accionistas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a funcionar como banco ixtlero, empiezan a tratar de solventar los problemas de crédito entre ellos mismos como ixtleros, ¿verdad? Pero ven también esta oportunidad de que también están pudiendo prestar dinero o pueden prestar dinero a más gente. Y entonces aquí lo que ellos van a hacer es una reunión de su asamblea de accionistas en abril de 1939 y acuerdan por lo menos ahí dos cambios, ¿no? Uno es cambiarle el nombre al banco, o sea, pasarlo de Banco Ixtlero a Banco del Centro y tener un incremento del capital social del $1,000,000 de pesos a $2,500,000. Y también lo que estaban buscando ahora era incluir el manejo de cuentas de ahorro. No había una parte de manejo de cuentas de ahorro, y ello, según unos datos que nos da Rafael Montejano y Aguiñaga, los documentos que él revisó, es que el propósito era estimular el ahorro pequeño, y en especial cita él de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, allí buscaban ellos recurrir a obtener este recurso con ese incremento de capital y el manejo de las cuentas de ahorro, ¿no? Entonces, proceden a hacer el trámite de la misma manera que se hizo la solicitud de la primera concesión, que fue por el señor Mid Elorduy. También en este trámite lo lleva el señor Mid Elorduy y tienen éxito, ¿sí? Y en agosto de 1939 en el Diario Oficial se publica el acuerdo en donde pues, proceden todos estos cambios que ellos solicitan, ¿no? Entonces el banco empieza a operar ya con este nuevo nombre como Banco del Centro. Y entonces hay unos datos que empecé a construir a partir de datos sueltos,
proporcionados por Montejano y Aguinaga, otros por publicaciones en el periódico. Un último dato que me facilitó Alejandro López. Y lo que podemos ver ahí, por ejemplo, es en términos de número de cuentas, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las cantidades constantes, o la más constante, ¿no? En 1935 ellos empiezan con 125 cuentas, en 44 tienen 1708, un año después tienen 5.529 y hacia 1960, es decir, ya 25 años, tienen 10.277 cuentas. Entonces el banco de alguna manera estaba creciendo. En 1945 ellos tenían en depósitos a cuentas corrientes casi 10 millones de pesos, en 1960 61 millones y en 1974 352 millones, ¿no? Esos son números proporcionados por el banco, ¿no? Entonces, y que ellos mismos fueron haciendo públicos. Entonces, yo pongo los números con el propósito, bueno, de dar la pauta, ¿verdad? Para empezar a provocar y a indagar más la naturaleza, además de lo que hay detrás precisamente de estos números, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí entonces es que, bueno, pues va a llegar el aniversario, el 25 aniversario, ¿no? Y resulta interesante lo que van a hacer ellos, porque hacen coincidir, que eso no es fortuito, digo, porque ni tampoco es coincidencia, ¿va? El día de... Pasan dos cosas ese mismo día, en esos mismos días, que es muy interesante. El día del aniversario del banco, también hacen aquí en San Luis la reunión nacional de banqueros. Entonces, en la imagen de arriba a la izquierda, donde dice un hecho la granja de recuperación mental, no tiene que ver con lo de los banqueros, ¿verdad? Pero ni tampoco la del misterioso asesino del Durango dentro del penal. Es la Chicosén. También se funda la Chicosén, sino que vienen estos banqueros en ese día y están aquí en San Luis en esta reunión nuestros banqueros, y viene Eugenio Navarro del Banco del Norte, Manuel Ocete y País, Carlos Novoa del Banco del Sur, Leonardo Azuaga del Banco de Saltillo, Miguel Margain del Banco Industrial de Monterrey, Félix Díaz del Banco Industrial de Jalisco, y así, etcétera, ¿no? Juan Ortiz Rejón del Banco Mexicano, etcétera, ¿no? Entonces vienen diferentes miembros de la clase bancaria a San Luis a tener su reunión, a tratar diferentes asuntos. Entre esos eran unos problemas que enfrentaban sobre las cuestiones del depósito legal, sobre cuestiones que proponían unas reformas a la ley del impuesto sobre la renta, sus estrategias para la mejora de los servicios bancarios, a la formulación para que se permitieran la ampliación del número de clases bancarias, etcétera. No son temas que tratan ellos en esta reunión aquí en San Luis, y evidentemente, bueno, pues también venían a la celebración del 60 aniversario. Y ese mismo día también inicia o se abre las inscripciones para la Facultad de Economía en San Luis Potosí. Por eso la conexión, ¿no? ¿Cuántas coincidencias? Era convención, era la sede de San Luis de la convención bancaria. Sí. Claro. E inicia aquí en la escuela alma mater de Cuauhtémoc, ¿no? Sí, entonces, bueno, entonces tenemos estos datos, y ahí ustedes ven a la derecha una presentación les presento ahí uno de los documentos de felicitación, ¿no? Bueno, entonces lo que les quiero poner de interés, y sobre todo para los compañeros que estudian las cuestiones de los bancos en el norte de México, porque esto no está estudiado propiamente en San Luis, sí, es que por lo menos lo que no tengo muy claro si es la línea editorial del periódico o es el mensaje institucional del banco, ¿sí? Ahí donde dice aniversario, lo que dice lo siguiente, dice: el día de hoy se conmemora en los medios bancarios, en la industria y comercio locales, el 25 aniversario de la fundación de una institución privada de crédito que ha beneficiado de una manera especial a un sector destacado del país, la agricultura y ganadería nacionales. No se trata de un aniversario más,
sino del reconocimiento de gratitud a una sociedad financiera que mucho ha contribuido a darle solidez y consistencia a la economía de la patria, particularmente del agro potosino, lo reitero, particularmente del agro potosino, del comercio organizado y de su cada vez más próspera industria. México es un país esencialmente rural. Las 2/3 partes de su población todavía siguen siendo rurales, y en el campo, en donde se presentan de manera formal las necesidades de nuestro pueblo, de los poblados campesinos, que muchos requieren de la eficaz ayuda material que para su desenvolvimiento pueden proporcionar los bancos, en las ciudades las oportunas ayudas al pequeño y grande comercio benefician igualmente de modo directo a nuestro pueblo. Esta tesonera labor es la que ha venido realizando precisamente el Banco del Centro, que hoy festeja 25 años de vida. Entonces, ese es otro dato que me parece relevante como pista para el análisis de los datos, precisamente de lo que les digo que está detrás de estos números del banco, ¿no? Cierro esta parte para ya ir hasta el final de la presentación si puedo nada más regresar un ratito para... Sí, claro. Ustedes pueden ver allí en la fotografía, en las dos fotografías de abajo, al lado izquierdo está el general Francisco Carrera Torres, y en el lado derecho está Edgardo F. Meade Elorduy, ¿sí? Para mí es un detalle muy interesante para el análisis, sobre todo aquí ya muy puntual, de lo que sucede, porque el general Francisco Carrera Torres dice la nota, y lo sabemos por otros medios, ¿no? Auténtico revolucionario mexicano, hombre de convicciones y de gran sentido de responsabilidad. Es el general de división don Francisco S. Carrera Torres, otro paladín de la industria bancaria potosina, o sea, de revolucionario, ahora es paladín de la industria bancaria potosina, que junto con don Edgardo Meade Elorduy, don Pedro Sierra, don Manuel Espinosa Pitman, don Jesús Ricardo Meade, ha conducido hacia el progreso al Banco del Centro S.A. El estimado divisionario nació en la ciudad de Tula, Tamaulipas, en el año de 1890, en donde hizo sus estudios primarios para iniciarse después en diferentes actividades. Inició su carrera militar en las filas del Ejército Libertador de Tamaulipas, entonces al mando de su hermano, el distinto general Alberto Carrera Torres, ascendiendo posteriormente al grado de coronel de caballería en el mes de marzo de 1911. También sirvió al Ejército Constitucional en los años de 1913 y 14, donde ascendió a general de brigada, ¿no? Entonces, o sea, ese dato me parece interesante en términos del análisis, porque tenemos del otro lado, ¿verdad?, a don Edgardo Meade Elorduy, quien viene ya propiamente, Adriana ya nos ha explicado claramente, ¿verdad?, la ascendencia que tiene la familia, que eran propiamente, Adriana nos explica la fase financiera, ¿sí? Ellos ya como financieros, pero propiamente ellos tienen una fase como hacendados, banqueros, antes de banqueros hacendados, hacendados comerciantes, durante una parte de la segunda mitad del siglo XIX, pero con ascendencia a la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos, tenemos dos formas de vida ahí que coinciden en la integración del banco, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí la siguiente, y con esto cierro. Bueno, pues entonces aquí, pues ellos tenían motivos para hacer una rumbosa celebración del banco. Ellos lo que hacen entre las actividades, además de la reunión, ¿verdad?, de los banqueros, hubo diversas actividades. Una actividad en el edificio que ustedes actualmente encuentran frente a la Plaza de Fundadores, que ha sido modificado, ya no está de hecho ni como está ahí en la foto del centro, es lo que se ve, ahí medio se ve el centro, y en donde participaron trabajadores y algunos otros invitados, y otra reunión más privada en la lonja, ¿no? Interesante, la reunión acá frente a la Plaza de Fundadores fue un espléndido buffet,
Y en la lonja, pues les describo brevemente para cerrar mi presentación, ¿verdad? Porque me gustó mucho cómo lo hicieron, ¿no? Todo esto, antes de estos dos, hubo una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana, un Te Deum, como se acostumbraba a decir en el siglo XIX, la cual fue oficiada por el obispo don Luis Cabrera Cruz, quien felicitó a todos los miembros del banco, ¿no? Pero me gustó y quiero compartir con ustedes para cerrar esta partecita aquí muy breve, ¿no? Del brindis y adioses en banquete de despedida, que dice palabras más, palabras menos así, ¿no? Dice: en los lujosos salones de la Sociedad Potosina de la Lonja, la Sociedad Potosina de la Lonja son estas sociedades de espacios de sociabilidad, lugares que se forman a finales del siglo XIX y que se suscitan en otros estados, otras ciudades de la República Mexicana, ¿no? También conocidos también como los casinos, ¿no? Dice, por la que los lujosos salones de la Lonja, dice, por la noche tuvo lugar el banquete al terminarse las celebraciones del 25º aniversario del Banco del Centro S.A., cortesía que le obsequiaron sus directivos a las distinguidas personalidades visitantes. En la mesa de honor, don Edgardo Mit, su esposa Elena, Antonio Sarmiento y su esposa Emilia, Miguel Manuel Espinosa y la señora Guadalupe, etcétera, ¿no? Nos describe todos por ahí, descendientes de los que ya nos platicó Adriana y que conoce muy bien a Alejandro López. Y entonces dice, ya más al final, dice: pasadas las 8:30 comenzaron a llegar a la Sociedad Potosina de la Lonja las diversas personas invitadas, tomando la palabra durante el suculento banquete servido a la alta cocina y rociado con finos vinos de mesa. Destacados hombres de la banca, felicitando muy cordialmente por su labor de 25 años al señor Edgardo Mit Enorduy, vicepresidente del Banco del Centro, y a su presidente, el señor general Francisco S. Carrera. Aunque le pusieron Carreras, pero es Carrera, ¿sí? Entonces, yo quería, les digo, poner esto porque son unos aspectos del banco, ¿verdad?, que me interesaron y que rastreando información sí empieza a aparecer, lo cual puede posibilitar reconstruir ciertas series de datos sobre los números del banco. Y después poder adentrarse al tipo de préstamos que estuvo otorgando, a los sectores que los estuvo otorgando, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es todo y muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Sergio, déjame acá de compartir. Con esa narrativa de que ya está. Es muy interesante lo que... sí, claro, bañado de vinos de mesa. Pues yo encuentro que es muy interesante. Además, justo el sesgo con el que lo hiciste, de mostrarnos esos detalles de finura. Ahí leía los títulos, yo lo más granado de la sociedad, porque yo creo que nos habla de algo bien interesante, que a reserva de lo que hablemos un poco cuando hablamos el diálogo, pero pues no me aguanto decirlo, sí de justamente de la composición de esa elite que va formando un banco. No digo elite con el componente negativo de elite o de burguesía también, pero no como eso, sino justo, y creo que lo hiciste de manera muy, muy intuitiva y muy relevante para el seminario, que es esta composición, por ejemplo, del general revolucionario y el otro polo que era o el otro socio relevante, que era el hacendado, si uno quiere, con una raigambre mucho más de las inercias o el conservadurismo del porfiriato, y el otro con toda la raigambre de lo propio de la revolución, y todos allí confluyendo en esta agencia o en esta asociación que dirigía el banco. Entonces, esas cosas que pueden sonar paradójicas, pues efectivamente es que no es
ahí es lo que yo encuentro que va a ser muy interesante de rastrear el giro, que es que no es que empieza 35 o empieza el siglo XX o la década de los 30 o a finales de los 20 y hay un giro y cambia la sociedad. No, es que ahí se va construyendo una élite capitalista justo con lo que venía y los cambios. O sea, no es que vaya a cambiar totalmente la composición, y pienso que esos detalles un poco etnográficos casi que nos compartes en los diarios, pues nos dan cuenta también de justamente de eso, de las formas, de que siguen con la tabla también que hiciste de los nombres de los socios, siguen habiendo filiaciones familiares que permanecen, pero efectivamente ya era un banco que al ser del Ixtle implicaba necesariamente estar asociado a una diversificación productiva un poco más parecida a lo que hemos hablado del siglo XX, ya no banco de emisión. Ahí seguramente la intervención de Narciso Bassols o el guiño que hizo para que se fundara el banco, pues también lo incluye en la fase más cercana a lo que hemos hablado de siglo XX y de ese financiamiento al desarrollo industrial. Así que yo creo que nada pierde su raíz y su sentido local e histórico, pero eso no implica que no vaya a ser también banco de desarrollo. O sea, no tiene que ser todo con un mural de Diego Rivera y esto, no. Digamos, son me parece que simplificaciones, tanto pensar lo regional como hacendados y porfiriato, y de pronto esas cuestiones con las que se suele caricaturizar, y también lo otro, como movimiento obrero y modernismo. Entonces yo creo que ahí efectivamente y en todos nuestros países pues maneras y modalidades locales y nacionales en que las cosas se han dado y también en que caducan. Me atrevo a decir eso y te agradezco muchísimo. Además, me parece que es el tono, y también lo hizo para nosotros la doctora Adriana Corral, de darnos a entender como esta composición de familias, estas asociaciones o equivalencias del progreso equivale a tal, y que nos permiten a los que estamos entrando de manera nueva al ámbito local, entenderlo y distinguirlo y digamos encuadrarlo en el discurso más un poco más estructural. Pienso que seguimos entonces con la presentación, la intervención final de hoy día, la tercera intervención del doctor Cuauhtémoc Modesto López. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía, de una de nuestras instituciones también colaboradoras y socias en esta convergencia institucional de nuestro seminario, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Cuauhtémoc es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, y nos va a hablar, y me encanta que sea el lugar de llegada porque nos hace entender esto que también es una apuesta, Cuauhtémoc, de nuestro seminario, que es ver cómo o llegar al punto en que entendemos el tipo de financiamiento o todos estos movimientos históricos, cómo se pueden ver o cuál es el correlato en el desarrollo productivo y en las formas que componen esa modalidad de desarrollo productivo ya en lo local. Entonces creo que nos va a ilustrar muchísimo tu aporte. Entonces, adelante, yo voy a compartir. Sí, muchas gracias. Tu presentación. Son varios diapositivas de texto, no obstante, en un primer momento quizás el título y después de ahí. ¿Tú me vas avisando? Gráficos, las tablas, perdón. Ok. Para hacer un poco más visual y también ir en la misma sintonía de los doctores, la doctora y el doctor que me ha precedido, la doctora Corral y el doctor Cañedo. Pues en principio agradecer la posibilidad de este diálogo. He seguido desde luego el inicio y hasta este momento el seminario. Entonces me he nutrido
porque parte de lo que abordamos, y es un preámbulo también de la presentación, si lo planteo, en la Facultad de Economía hay materias, asignaturas relacionadas con el desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo, pero de manera conceptual, aunque en ocasiones tratamos de hacer esfuerzos para aterrizarlo al ámbito nacional y regional y local, desde luego. Entonces, este recorrido que se ha hecho, creo que abona para dar elementos, claro, de una perspectiva local, San Luis Potosí, pero de cómo se ha constituido esa parte. Nosotros conocemos en economía quizá la parte conceptual, la parte teórica, pero los hechos son fundamentales justamente para que cobre sentido esa explicación. Y en ese sentido, creo que ha sido muy oportuno, desde luego, la intervención, para mí, muy oportuna la intervención de la doctora Corral y el doctor Cañedo, porque develan esa trayectoria de impulso al de crecimiento económico, justamente, a través de la explotación de recursos locales, lo que había en ese momento en vigencia, el IXLE, y que después cobra forma en una institución ya financiera, digamos, de carácter nacional o regional, pero con una articulación nacional. Pero el punto central es el crecimiento económico, que tomo ahí tus planteamientos, doctora Natalia, que no necesariamente tienen que ver con desarrollo. Esto es, hay una generación de riqueza, pero no necesariamente una redistribución de la riqueza. Eso queda claro, lo que bien dijiste, pero a la parte final de tu comentario, cuando pues al final ese recurso pues era beneficiados, por obvias razones, claro, porque es una entidad del mercado, pues quienes participaban de ello, ¿no? La rentabilidad, las ganancias, quienes se beneficiaban de esos créditos, ¿no? Otra parte de la población pues no tenía acceso a ello y bueno, estaba, digamos, observante, ¿no? Y desde ahí pues se forman los nuevos conglomerados sociales, familias pues que han mantenido y que han hecho de esa actividad pues una importante generación de riqueza, lo cual es válido, me quiero decir, en un esquema de mercado, pues es parte de la lógica. Entonces, y lo que traigo en planteamiento es esa parte donde se rompe ese proceso que se vino dando de impulso al crecimiento económico a través del financiamiento, a través de la incorporación de actores locales. Cuando llegamos a la década de los 90, con la firma del Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, se configura pues este proceso de apertura económica. Ya lo dijeron en anteriores sesiones, las instituciones financieras nacionales tienden a privatizarse, ¿no? Parte de la estrategia, y entonces este sentido de financiar, aunque sea para diversos actores ya preestablecidos en su localización como generadores de riqueza, financiar el crecimiento económico, financiar actividades productivas, parece ser que cae, y que aparecen otros actores, como lo va a ser la inversión extranjera directa, que va a ser las veces de ese actor promotor del crecimiento económico y que va a dinamizar muchas regiones del país. Y es ahí donde yo quiero centrar mi planteamiento. El énfasis es, desde luego, la mano de obra como un patrimonio, porque, bueno, de esto cierro mi preámbulo. Esta participación se enmarca en un capítulo del libro que coordina el doctor Cañedo, de Patrimonio Intangible de San Luis Potosí. Entonces planteamos justamente este documento de la especialización laboral pues como un determinante o como un elemento que contribuye al patrimonio intangible de nuestro Estado. Y para eso lo solventamos con un modelo econométrico. Pero antes de llegar a ello, decía, viene esta etapa, si nos situamos en el primer cuadro, doctora, claro, para hacerlo más visual, creo que es texto diapositivo. Nos daremos, decía, el tema de la apertura económica con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Hay una llegada de nuevos actores económicos, la inversión extranjera directa, que va a ser gradual, porque el Tratado de Libre Comercio, si bien va a ser esa carretera donde confluya el proceso de exportación e importación, los actores centrales van a ser, y ahí es donde viene ese rompimiento que mencionaba, no necesariamente las empresas nacionales. Justamente van a ser empresas con capital extranjero,
con un perfil bien específico, que los compañeros que están en la zona fronteriza lo tendrán bien claro. Empresas maquiladoras ligadas a procesos de manufactura, en un segmento de ensamble, pero relacionadas con la electrónica o la autopartes. Entonces, ese va a ser, digamos, el motor que va a empezar a configurarse en México. Y decía, el actor que va a motivar este dinamismo va a ser la inversión extranjera directa, ¿no? Capital extranjero, que no va a ser líquido, ¿no? Es decir, cuando se dice inversión extranjera directa, la cualidad es que aterriza, construye naves industriales, trae maquinaria, contrata personal y va llevando esta dinámica productiva. Entonces, en este cuadro que se presenta es justamente una recopilación, ya ha entrado el siglo, el actual siglo, justo al inicio, hasta la etapa actual. Vemos cómo en el ámbito nacional, en el ámbito y en el ámbito estatal, se va incrementando la presencia de la inversión extranjera directa. Ahora, ¿por qué esa clasificación 3361 hasta la 3363, tanto en el ámbito estatal como nacional? Bueno, porque ayuda mucho la clasificación que hace de los datos INEGI para poder especificar de qué estamos hablando. En el caso de este documento nos centramos en lo que catalogamos de manera arbitraria, pero sustentado en esta clasificación de INEGI, cadena global autopartes automotriz. Esto es de las empresas, de acuerdo a lo que declaran cuando llegan al objetivo que van a llevar a cabo, en qué catalogación suelen ubicarse. Entonces vemos ahí que hay una presencia importante en San Luis Potosí a partir del 2015, justamente una presencia gradual, pero que se va a hacer un 200% casi, un 300% se va a hacer en el 2016, va incrementándose en el ámbito de las empresas fabricantes de vehículos. Estamos pensando ahí en BMW, tal vez, que ya para esas fechas va a estar presente, aunque llama la atención que en el 2007 hay una presencia, aunque sea marginal, pero de una que se cataloga como fabricación de automóviles y camiones. Quizás estamos pensando en General Motors, en esa inversión que se llevó a cabo, aunque la inversión es muy superior a lo que ahí está registrado. Quizás esto tiene también que ver en dónde declaran ellos que es aterrizado el capital, aunque aquí se constituye, pero a veces en oficinas centrales, en la Ciudad de México tal vez, o en otro lugar es donde se acrecenta el capital. Pero sí es notorio, lo que quiero enfatizar, cómo a partir del 2016 esto va incrementándose, se hace presente en la rama de ensamble, de fabricación de automóviles. También es de llamar la atención la 3363, ¿no? Que es fabricación de partes para vehículos automotores, que es ahí donde justamente se hace el mayor crecimiento de la actividad productiva y de las inversiones. Claro, estamos hablando aquí de varias empresas, a diferencia, por ejemplo, de las que se dedican a fabricar vehículos y automóviles y camiones, que luego se concentran en un conglomerado, alguna marca, por ejemplo, una firma como General Motors, por ejemplo, BMW. Quizás en las autopartes, justamente son empresas que hacen ciertos procesos, ciertas partes de un automóvil, por ejemplo, de un vehículo. Vemos en el ámbito nacional, claro, ahí data desde el año 2000, como también quizás los máximos históricos se van registrando a raíz del 2012, ¿no? Cómo se va incrementando tanto en la 3361, que es la fabricación de automóviles, decía, como en lo que conocemos coloquialmente como autoparteras, que es la 3363. Entonces, hay un paralelismo, hay un incremento, y esto enfatiza que San Luis Potosí pues se va convirtiendo, es lo que con este cuadro es lo que quiero dejar claro, se va convirtiendo en una entidad manufacturera, ¿cierto? Donde cobra relevancia este proceso, y lo que va a ser concomitante, que es el centro de lo que quiero comentar, el tema de la mano de obra, ¿no? Esto van a ser intensivos en mano de obra, y esto también pues va a generar ciertos expertices, ciertos conocimientos que van a permanecer y que le van a dar, como concluimos, una cualidad, una característica bien importante a la mano de obra potosina, porque no solamente van a ser procesos, desde luego, en comparación en una cadena global, procesos de ensamble, pero no dejan de ser procesos complejos, manejo de herramental, manejo de componentes, de maquinaria, que van a quedarse y que van a hacer cada vez más atractiva la mano de obra potosina para la llegada de nuevas inversiones.
podemos pasar al segundo cuadro para hacerlo más visual. Entonces, decíamos que la presencia de esta inversión extranjera directa ha sido pues derivado mayormente por la firma del Tratado de Libre Comercio. Pensaríamos que ocupa un porcentaje bien importante la relación económica comercial con Estados Unidos. Desde luego que tenemos alrededor de 13 tratados comerciales con a veces nos confundimos entre 48 y 52 países. Lo cierto es que más del 80%, casi el 86%, se concentra en Estados Unidos, tanto en las importaciones como exportaciones, y también en la llegada del capital que produce en México. Entonces, este es el énfasis que quiero presentar. Entonces, en este segundo cuadro que están ustedes viendo, entramos de lleno justamente al tema de los empleos. Ahí también vemos en términos porcentuales cómo San Luis Potosí ha venido creciendo, y diríamos incluso guarda cierto paralelismo, en ocasiones supera al ámbito nacional en cuanto al porcentaje de empleos que se concentran en lo que señalé, catalogamos como cadena global autopartes automotriz. Que vamos a hacer ahí una distinción, espero no confundirlos. Los datos que provee INEGI se concentran o los tomamos para el tema de las empresas, de las unidades productivas. En este análisis, donde ya nos centramos al ámbito laboral, al tema del trabajo, tomamos la información de las bases de datos del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque son términos muy afines, la catalogación, la clasificación, es distinta. Es decir, por ejemplo, lo que para una entidad como el INEGI es el segmento de ensamble o armadora, no lo es lo mismo, no es la misma clasificación en número, quiero decir, para el IMSS. Entonces aquí hacemos ese salto mortal, espero no confundirlos, pero lo rico de esto es que proviene de una entidad que registra el empleo formal, por eso lo válido. No quiere decir que el INEGI no lo haga, sino que el IMSS hace un corte periódico, ¿no? Y revisa y lleva auditorías. Entonces de ahí proviene esta información cuando hablamos del tema laboral. Y entonces lo que hacemos es una división de igual forma entre procesos de ensamble o la armadora, que ahí compete a dos catalogaciones, la 3802 y la 3808, que de manera, insisto, arbitrario, por el proceso que ahí describe, lo catalogamos como armadora, que se supone hace la parte de armar el vehículo, incorporar los componentes, los sistemas, pero en la otra parte coloquialmente llamado autopartes, ¿no? Y ahí están más catalogaciones, la 3803, la 3804, 3809, 3810. En conjunto es lo que damos en llamar la cadena de valor global autopartes automotriz. Cabe decir que estas empresas en su mayoría son compuestas, o las empresas donde labora este personal son compuestas de inversión extranjera directa. Entonces, ahí vemos este porcentaje que se va incrementando del total. Ahí el título es Trabajadores Formales de la Cadena Global de Valor Autopartes Automotriz como porcentaje del total. Y para eso señalamos esta descripción a qué nos referimos con cadena global de valor y quién lo integra y de dónde es la fuente. Entonces, vemos un crecimiento bien importante tanto en el ámbito, en la parte nacional, como en la parte de San Luis Potosí. Y desde luego, en el tema de las autopartes es más notorio este incremento, tanto en el ámbito nacional y diría también en San Luis Potosí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que hay una recurrencia, como decimos coloquialmente, se ocupa mucho personal en las empresas autoparteras. Y esto va a generar un efecto bien interesante, porque no solamente va a ser ocupar o contratar personal, sino que ese personal va a estar expuesto a procesos muy similares que le van a generar este aprendizaje y que se van a quedar, decimos en desarrollo económico, la teoría del crecimiento endógeno, en la mente de las personas, y que aparte les va a dar ese expertise. Tan es así que pueden hacer este proceso, pueden replicarlo en la empresa donde se encuentran o en otras más, o en algo interesante también, replicarlo en talleres propios, ¿no? Que eso también se le llama los spillover, ¿no? Cuando salen y montan sus propias empresas y empiezan a generar nuevas unidades productivas. Entonces, esa es la panorámica. Lo que deseamos mostrar ahí es justamente este incremento de la ocupación laboral en estas actividades.
que es notorio, tanto en el ámbito nacional como en San Luis Potosí. Insisto, puede haber máximos históricos en diversos periodos. En el caso de San Luis Potosí, los máximos históricos creo que han sido, desde luego, pues en 2013, 2014, eso también es coincidente con el proceso de recuperación de la crisis 2008-2009, donde pareciera que iba en debacle, que muchas armadoras iban a cerrar. No fue así. Muchas empresas se robustecieron, hicieron más ligeros sus procesos y también sus productos más afines a las necesidades del consumidor mexicano, pero también norteamericano, sobre todo en el uso de combustible, y parece ser que fortalecieron y incrementaron su producción y por consiguiente la ocupación de personal. Y bueno, es lo que compartimos en esa tabla. Entonces, lo que viene a continuación es una parte, digamos, técnica, en sentido de que recurrimos a este modelo de Enrique Dussel Peters, de la Facultad de Economía de la UNAM, donde nos invita a analizar justamente a través del índice de especialización regional de la actividad manufacturera, ahora incorporando elementos, y es justamente en el diapositivo 8 que está en pantalla, justamente información de Instituto Mexicano del Seguro Social, los asegurados, desde luego trabajadores formales. Y entonces desdoblamos esta fórmula, incorporamos información tanto a nivel estatal como a nivel nacional, de tal modo que el objetivo de ese formulismo es identificar si los resultados que vienen a continuación son menores a la unidad, que es lo que está marcado en la explicación, lo que está marcado en rojo. Lo voy a leer para hacerlo más puntual y no equivocarme. Si este valor, el valor que se obtenga de la aplicación de este formulismo que se corrió en el modelo, se corrió en el programa R, si este valor resulta cercano a la unidad, para alguna entidad federativa en particular, se interpreta como que dicha entidad no es intensiva en trabajadores formales vinculados con las actividades que se relacionan con esta cadena global de valor, autopartes automotriz. Es decir, que no están relacionadas, que pueden tener alguna vinculación, pero no necesariamente se están vinculadas de manera importante con los procesos de autopartes o de ensamble. Ahora, si el valor de este formulismo resulta cada vez mayor a la unidad, 1, 2, puede interpretarse, y ahí viene la inferencia, como un proceso de especialización laboral, que es lo que nosotros, el resultado de lo que nosotros posicionamos o ofrecemos como un elemento para constituir el patrimonio intangible. Es decir, esa especialización laboral, porque a veces coloquial escuchar, oye, San Luis Potosí, pues lo que abunda es la mano de obra, la manufactura, y esto y el otro. Pero datarlo o evidenciarlo creo que le da sustento a esta expresión, y es lo que justamente proponemos para mostrar que la mano de obra puede ser un patrimonio intangible que puede quedar a la posteridad, claro, cada vez más con procesos más complejos, y eventualmente pueden motivar la llegada de empresas que hagan actividades de mayor valor agregado, que sería lo ideal. Entonces, cierro esta parte. Si este valor resulta mayor a la unidad, 1, 2, 3, puede interpretarse como un proceso de especialización laboral, explicada por una mayor incorporación de trabajadores formales a firmas, a empresas pertenecientes a esta cadena global de valor respecto a otras unidades económicas situadas en alguna entidad federativa. Este proceso se distinguirá de la media nacional y, por ende, de las demás entidades federativas a partir de observar valores superiores a la unidad. Bueno, lo que quiere decir, insisto, es que si observamos valores superiores a 1, podemos decir que hay una presencia mayor de empresas, trabajadores que están vinculados a este tipo de empresas y que por consiguiente, ¿no?, pueden generar una especialización que puede ser permanente en esta parte. Entonces, los resultados de esto justamente están en la diapositiva 10, y vemos cómo San Luis Potosí, tanto en el ámbito del segmento de armado, de ensamble, como de autopartes, gradualmente va incrementando en el tema, superando esa consigna de superar la unidad, y vemos cómo de venir de un punto 75 en el año 97, va a llegar a un máximo histórico del 2019 de 2.90, ¿no?, en el concentrado de la cadena global de valor,
pero también en lo concerniente a las autopartes, que quizás ahí es donde va a llamar mucho la atención, porque justamente va a abrir esa oportunidad de que esas autoparteras puedan tener un vínculo más cercano, más próximo, directo con empresas locales. No estamos diciendo que las ensambladoras, las armadoras no lo puedan, o el segmento de ensamble no lo pueda tener. Sin embargo, los estándares a cubrir para vincularse y por consiguiente las exigencias para el personal son cada vez mayores. Entonces, aquí hay un nicho de oportunidad. Se está diciendo que la mano de obra, los trabajadores que laboran justamente en estas empresas, están generando una especialización cada vez más notoria, lo cual sería importante aprovechar. Desde luego, el objetivo del documento, el capítulo en el cual colaboramos con el libro que coordina el doctor Cañedo, es justamente mostrar, decirle a la población, a la entidad académica, a los tomadores de decisiones: esto está pasando, es importante caudalarlo, es importante fortalecerlo, es importante también contar con esta característica para la futura atracción de inversiones, pero también decir que está dejando precedentes. Creo que ese sería un poco el planteamiento, y si me apoyo, doctora, en la última, a modo de reflexiones, diremos que lo que nos está diciendo, lo voy a leer también para ser más puntual: el cálculo de IRM correspondiente a las armadoras supera la unidad, coincidentemente, esto es bien importante, a partir de la instalación de General Motors. Bueno, pues ahí está diciendo que esta ensambladora de esta firma global algo ha traído a San Luis Potosí en el tema laboral y en el tema del aprendizaje, de la especialización. Ello da elementos que permiten inferir que se comienza a desarrollar una especialización laboral en esta cadena global de valor, primero motivada por estas empresas, pero posteriormente también motiva a que las autoparteras, las empresas que participan pues de estos procesos, que proveen, generen también este proceso de aprendizaje, de absorción de capacidades. Y estos factores son bien importantes porque van a ser determinantes, como ahí se señala, no solamente para la permanencia de esta empresa, que ya llegó y que duplicó incluso su inversión en una planta de transmisiones, no solamente la ensambladora de vehículos, sino planta para formar, construir transmisiones, pero también para la llegada de otras empresas como la marca que vemos ahí en pantalla, BMW, de capital alemán, y eventualmente aquella que estuvo aquella que eventualmente, quiero decir, estuvo por aterrizar aquí, que incluso se compró el terreno y alguna parte de las naves, la empresa Ford, ¿cierto? Entonces, pues es un determinante para la atracción de estas firmas. Eventualmente pueden llegar algunas más. Consideramos desde los datos que el tema de la mano de obra cada vez especializada va a ser determinante, como también, y esto quizás sea tema de otro análisis, de otra charla, el tema de los salarios, que aquí no los consideramos. Una característica bien importante, justamente en la tesis doctoral mostramos esa característica. Por dar un dato nada más, había un diferencial de un 12% es lo que un trabajador recibe aquí en una planta zona industrial de ensamble, no voy a decir marcas, en fin, pero que está laborando ahí, pero haciendo ese mismo proceso en una empresa, una planta en Estados Unidos, obtiene el 88% restante, es decir, hay un diferencial notorio, ¿no? Aquí se paga un 12% de lo que recibe allá un trabajador, es notorio, y considerando también que en la industria automotriz también tiene muy grandes márgenes de ganancia, pues creo que sigue siendo un determinante, por un lado, la especialización, la cualificación de la mano de obra, que ahí lo evidenciamos, como también el tema salarial, ¿no? A la par de otros incentivos que bien se les pueden proveer para motivar pues el arribo de empresas, que hay que decirlo, porque creo que está siendo benéfico este elemento, puesto porque marca una dinámica regional. Creo que en aras de señalar también temas propositivos de las empresas transnacionales que aquí están laborando. Bueno, primero la absorción de mano de obra que están incorporándose, la actividad productiva, el dinamismo económico que a raíz de ellos se está generando en el tema de la vivienda, por ejemplo, en el tema de la demanda de nuevos servicios, apertura de nuevas actividades productivas, sobre todo el servicio, quiero decir, que es positivo, ¿no? El otro tema que habría que considerar, y esto tiene que ver ya con tomadores de decisiones, es el proceso de planeación, ya no de las ciudades, sino de las zonas metropolitanas o eventualmente en el futuro de las megalópolis, ¿no? Vemos ahí la zona metropolitana, San Luis, Soledad, Mezquitín,
Cerro de San Pedro y Villa de Reyes, que en este momento está posicionándose, y Villa de Zaragoza, elementos que hay que considerar, no solamente el tema espacial, sino también la dotación de servicios, temas como el agua, temas como, por ejemplo, rellenos sanitarios, a dónde van los desechos que se emiten, cómo se van a administrar. Creo que son temas de agenda, más de agenda de política pública, pero que es importante evidenciarlo, que nos ha llevado pues este análisis, ¿no? Aquí cerraría, doctor. Muy bien. Muy interesante. Voy a dejar de compartir. Y dobles aplausos, Cuauhtémoc, porque realmente sí. Dejo de compartir. Ya. Sí nos llevas, a mí por lo menos sí me genera muchísimos aprendizajes, valga decirlo justo en una plática sobre aprendizajes tecnológicos y lo que de allí derivan en lo laboral, esta mención justamente de lo que implica digamos las formas de producción, las nuevas, digamos, si se quiere, por la periodización que tienes tú del 97 acá, formas productivas, pero sobre todo algo que habíamos dejado por fuera, que era la cuestión laboral, que efectivamente sí tendría que estar, y ahí creo que nos traes, es de mucha importancia lo que nos señalas, porque digamos el trabajo y lo que implicó el trabajo, todo este modelo que hemos estado revisando de desarrollo económico y del lugar que tiene lo financiero como otro factor de ese desarrollo económico, pues habíamos dejado un poco de lado la cuestión de lo laboral, y es muy importante, y probablemente también para cierta estabilidad que tuvo el modelo pasado, que tú bien, yo ahí no... Creo que nos desentendimos en mostrar las diapositivas, creo que era lo que planteabas al comienzo, de ese cambio de modelo, que era bien interesante, porque es rastrear un poco, y yo creo que hay una cuestión bien importante de nuestro seminario, y lo hablábamos un poco con el invitado de nuestra sesión pasada, el doctor Juan Nodicio, que era como los aprendices, digamos, no dar por cerrado ese capítulo de la industrialización sustitutiva, por ejemplo, sin aprender qué ocurrió, y tampoco, y yo pienso que tampoco ahorita, y creo que está muy bien tu intervención en ese sentido, tampoco descartar como neoliberalismo total y nada que aprender, no, hay que construir, por eso hay que informar a los tomadores de decisiones. Me da mucho gusto que estén, no tenía yo claro la colaboración, y qué bueno que sea ese como el aprendizaje y la sinergia institucional también entre las dos instituciones, entre la facultad en la Universidad de San Luis y el colegio, justamente para informar, no dar por blanco negro entonces neoliberalismo y no hay nada que aprender, y lo otro era proteccionismo total, y no creo que justo estos espacios pues nos dan para problematizar esas cuestiones. Yo lo que creo es que lo laboral es muy importante, quizá por dos motivos, diría yo. El primero es que sí nos dejas, y como tú lo abordaste, muy claro la cuestión y la importancia de los aprendizajes tecnológicos. Algo habíamos hablado del tipo ya muy entrada y muy establecida, el canal de Nacional Financiera y lo que hacía con los créditos del extranjero, sobre todo el Export-Import Bank, que tenían un problemita, si bien tenían muchas ventajas, pues tenían un problema que eran justamente con sus resultados o sus consecuencias con la cuestión del aprendizaje endógeno. Me agradó mucho oír ese término, porque es parte muy importante del desarrollo, o de para qué se quiere el desarrollo, que son la cuestión de generar un conocimiento o una base de conocimiento nacional, al menos endógena, y creo que ahí algo habíamos mencionado de este tipo de créditos que estaban condicionados, digamos, eran muy ventajosos, sirvieron efectivamente mucho, pero creo que tenían sobre todo esa consecuencia que era
que se prestaba, digamos, para importar bienes de capital, y de una vez también venía la firma de ingeniería a instalar las plantas. Entonces ahí se truncaba el aprendizaje tecnológico. Entonces creo que esto que nos enseñas ahora sí nos permite como volver a retomar eso y darle la importancia que tiene como factor en todo el proceso, justo porque con esto de la endogeneidad del conocimiento que nos mencionabas, pues yo uno de los autores que más respeto, y más justo en esta idea de problematizar y no decir como proteccionismo se acabó y viene consenso de Washington y empieza otra, y en esta cuestión más de complejizarlas y aprender de los procesos históricos, pues está Falsenberg, que hablaba de la industrialización trunca, y creo que una de sus grandes denuncias es de estos procesos que son los que estamos rastreando hoy día, del desarrollo industrial, pues fue el problema con los aprendizajes tecnológicos, y creo que ahí está el carácter trunco de nuestras industrializaciones en América Latina. Entonces toda esta literatura que nos traes hoy de capacidades, de cadenas de valor, probablemente ayornan un poco esta idea que habíamos hablado de encadenamientos hacia arriba y hacia abajo, como se hablaba antes, pero sí son la manera de recuperar lo importante, o a lo que va toda esta revisión en retrospectiva del desarrollo industrial, como por ejemplo, y ese es el segundo factor importante de lo laboral, de traer lo laboral acá, que era lo que mencionabas al final, la cuestión de salarios. Es como la otra faceta del trabajo que viene a aportarnos en nuestro seminario. Yo pensaba mucho, porque fueron muy importantes los sindicatos para el desarrollo que estamos viendo, el desarrollo, digamos, industrializador en México. Digamos, esto obviamente lo sabes mucho más tú, pero se supone que con los cambios en la misma fábrica, pues se desagregó ese vínculo social y muy importante entre trabajadores, esa comunidad que generaban, que era el sindicato. Pero hoy, claro, es otra mirada, pero nos traes hoy unos componentes que yo, por lo menos desde la sociología, los encuentro muy valiosos, que son la cuestión del trabajo formal. Hablar ya de trabajo formal en una cuestión que se ha pensado como las maquiladoras y todo lo que nosotros desde fuera consideramos de las maquiladoras. Hablar de trabajo formal ya es un camino hacia la dignidad a partir de esta vinculación laboral. Y quizá la otra cuestión, pues los diferenciales salariales sí siguen siendo tremendos, y yo creo que estas reflexiones que tú nos planteas y el haberlo dicho como para tomadores de decisiones, pues nos da algo que por aquí me anoté yo, que sí creo, y además empezaste diciendo la cuestión del mercado. Yo creo que ahí nos deja algo bien importante, aunque el motor sea la inversión extranjera directa, aunque sigan digamos, sean las empresas extranjeras, ahí nos rompe un poco el modelo de efectivamente la banca nacional, pero es que ahorita no hay, entonces, y hay que seguir digamos, desarrollándonos y progresando y creando conocimientos endógenos. No puede uno parar o ponerse purista con los procesos. Fue General Motors, sí, hay que sacar lo mejor de General Motors, y bueno, entonces yo creo que esta regulación de las dinámicas de acumulación que tú planteas, incluso al decir que es una investigación para tomadores de decisiones, que intervengan las inercias del mercado en el desarrollo como puede darse ahora, que pues efectivamente tiene que ser con la transnacionalización de los capitales, con la entrada, pero que eso reditúe, digamos, en eso que tú bien mencionaste, como la creación o la ventaja competitiva de una mano de obra potosina, eso ya para mí tiene, que soy historiadora del desarrollo, tiene todos unos hilos conductores y unas relaciones con el desarrollo pensado en dignidad de la población nacional y de redistribución de los recursos y de creación y de oportunidades, justicia. Pensarlo de esa manera, pues yo creo que tiene ahí toda la relevancia para nuestro seminario y para el germen que guía este seminario.
Entonces, agradecerte y ya, no tomo más la palabra y quisiera abrir el diálogo para quienes quieran participar, hacer alguna pregunta a nuestros tres ponentes, a nuestra ponente y a nuestros dos ponentes, alguna cuestión en específico. Yo tengo por ahí, pero no quiero monopolizar la palabra, así que pues el que quiera, tanto nuestros participantes acá o los que están vía virtual. Yo quisiera preguntar. Claro. Soy Adriana. Adriana, ya. Sí. Hola, otra vez yo. Sí, Ya. es nada más una pregunta para el doctor Cañedo. Nada más que me gustaría platicar con él sobre cómo va a ser el enfoque que le va a dar al estudio que está realizando. Si es un enfoque similar, por ejemplo, a lo que ha trabajado para las celebraciones de independencia, en donde, bueno, conozco algunos de sus trabajos, sé que ha trabajado, por ejemplo, la perspectiva del doctor Javier Ocampo para este caso específico del Banco del Centro. Porque, bueno, pues las fuentes que nos está presentando pues dan para mucho, ¿no? La fuente hemerográfica, como él también lo dijo en su presentación, pues es objeto de reflexión no solamente de la tendencia del periódico, porque pues si vamos hasta que, porque si la foto se puso de un lado o del otro, pues hasta del redactor de la nota, ¿no? Entonces sí me parece muy sugerente el estudio. Creo que es una perspectiva que para cuestiones de bancos no se ha hecho para México, pero sí, pues él tiene experiencia en otras áreas desde esta perspectiva. Gracias. Sí, bueno, yo lo que hice fue fundamentalmente entrar con estos datos, con estos primeros datos que encontré, haciendo precisamente uso de las herramientas que conozco en términos del análisis de discurso, ¿no? Que fue lo que realmente me interesó de tratar de comprenderlo, de por qué la integración de la asamblea, ¿no? Del Consejo de Administración, cómo queda la integración de la repartición de las acciones. Y es bien interesante que el revolucionario es el que tiene el mayor número de acciones. Eso es un dato interesante. A mí me fue motivando más eso, y tratar de encontrar más información relativa a los personajes, que tampoco quisiera yo hacer una cuestión de prosopográfica de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero creo que da mucha la tentación, ¿no? de ir sobre esas pistas, ¿verdad? Pero sí me interesan dos cosas. Uno es tratar de identificar estos personajes, entender por qué llegan allí. Esa es la cuestión. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué llegan ahí? Cómo se entienden. Y la otra, básicamente es una parte mucho más técnica, ¿no? De comprender los números del banco, ¿no? Esa es básicamente la forma como yo lo quisiera abordar en su momento en el estudio, ¿no? Que forma parte de una idea más amplia que tengo para un proyecto, ¿no? Gracias, Adriana, por la pregunta. Espero haber sido claro. Sí, muchas gracias. A mí, yo aprovecho lo que nos cuentas del general, porque hubo algo que se me quedó en el tintero la última sesión, con lo que nos contaba el doctor Odicio del papel de los militares. Y yo me quedé pensando toda la semana en esa cuestión, si era por qué México tan importante con su sistema o con su modalidad para financiar el desarrollo y su desarrollo, que no sé, ustedes probablemente no sean tan conscientes de eso porque no son mexicanos, pero en el resto de América Latina el milagro mexicano era arquetípico, paradigmático y muy, muy importante. Entonces me quedaba yo pensando, pero si aquí no, y es que claro, hay
Yo pienso que sí son importantes los militares, solo que hay que entender, y estuve leyendo, no lo digo solo porque se me ocurrió chispazo, esto ya se dice, el tipo de militares, el ejército era revolucionario, entonces no iban a invertir en el mismo tipo de industria de guerra porque ellos ya habían librado la guerra, o sea, no era ese, si bien sí eran importantes, es otro tipo de elite militar, y a lo que voy ahí, Sergio, es que yo creo que es bien importante eso que intuyes de eso que dices que le da uno, se tienta en irse a las historias de vida, porque efectivamente yo creo que hilar un poco más fino sí nos dice mucho del tipo, que probablemente haciendo historias un poco más macro, aunque sean regionales, un poco más macro, no nos damos cuenta de esas características bien importantes de estas, de estas familias, de estos grupos, de estos personajes. Yo pienso, una de las cosas que por ahí ya lo he mencionado, que hice también cuando empecé a trabajar con Nacional Financiera, fue irme a la vida de Abelardo Rodríguez, y creo que sí me fue muy también militar. Entonces, ¿pero qué militares ahí? Entonces creo que ahí me quedó resonando esta idea de Juan Odicio, y creo que sin saberlo me lo resolviste. Sí, y es cuestión de ver también los otros bancos que surge unos años después, Mercantil y otros bancos que aparecen por ahí, y a ver cuáles son también las integraciones que se dan, ¿no? Digo, yo siento por lo que datos que encontré son distintos, ¿no? Bueno, con respecto a este punto que está tocando sobre los militares, pues yo creo que también sí, como que que tú los conoces bien, digo. Sí, un poco bueno, pues como que quiero ir tejiendo un poco haciendo algunas conexiones con lo que estoy trabajando en la tesis doctoral. Pues justamente, pues más bien como que yo lo que veo es como que también como que están siendo parte del pensamiento de la época. O sea, bueno, sí, conozco muy poco, apenas estoy empezando a conocer un poco así de Francisco Carrera Torres. De hecho hay un fondo documental ahí en el archivo histórico. Y pues se tenía todavía como que hay algunos remanentes de esta idea de desarrollo o de progreso, todavía para finales de cuando concluye la Revolución Mexicana. De hecho, pues como que todavía quieren involucrarse en este tipo de modelos, o como que quieren contribuir en el desarrollo, pues entendiéndolo de esa manera, ¿no? A mí me recuerda un poco, por ejemplo, pues lo que se está haciendo en el campo, bueno, en la zona que estoy trabajando, en la Huasteca Potosina, ¿no? Que pues sí, por una parte pues se encuentran estos revolucionarios que están a favor del reparto tal vez, pero o sea, ya cuando se trata de trabajar de cómo se va a incentivar la producción, pues ahí ya vemos por ejemplo que pues para ellos sigue siendo pues el modelo a seguir, pues es el de pequeños productores, el de ser farmers o organizar cooperativas, cosa que pues estaba más como dentro de esta etapa o de este modelo capitalista o liberal, como se le denomina. No soy muy doctor en esa, pero pues más o menos tengo una idea. Y bueno, pues aprovechando que tengo pues también quería comentar pues me gustó la manera en cómo se fue armando se armó la mesa. Pues nos dio un panorama muy general de cómo se ha ido financiando el desarrollo, quiénes fueron los principales actores, las instituciones. Me gustó cómo fue empezando desde el siglo XIX hasta la fecha, hasta la actualidad. Y pues también, bueno, pues por un lado, pues como los antecedentes, pues estas cuestiones financieras de desarrollo a mí me parecieron interesantes porque, bueno, pues me ayuda a comprender, por ejemplo, pues lo que estaba pasando con las propiedades, ¿no? De hecho hay un estudio de la doctora Victoria Lerner, que es del génesis del cacicazgo, que habla justamente de que a raíz de
la cuestión de aumento de impuestos, pues también hay una crisis también económica que afecta también pues uno pensaría que solamente a los campesinos, a los pequeños propietarios, pero también a los latifundistas, a los terratenientes también les pega pues estas decisiones de parte del gobernador Carlos Díaz Gutiérrez, ¿no? Bueno, también pues me pareció interesante pues lo que presentó el doctor Cañedo. O sea, creo que pues da para muchas formas pues para varias aristas. Me gustó el enfoque que le dio, o sea, pues no solamente mencionar que pues producción Ixtli, sino pues vamos a conocer qué es ese producto y pues también las formas de cómo se están representando, qué tan importantes son estos actores, ¿no? Carrera Torres, pues los demás accionistas, al grado de que pues se les pone ahí en primera plana y pues los lugares en donde se están presentando, ¿no? O sea, que son pues uno de los lugares más emblemáticos de la capital potosina y pues finalmente pues la mesa de la presentación del doctor Cuauhtémoc pues también me ayuda a entender también la realidad actual del estado de San Luis Potosí, que es una de las cuestiones que pues a mí como persona de otro estado pues también me llama la atención y que pues siempre me ha despertado la curiosidad de cómo es la dinámica aquí en esta capital, pues más que nada en la capital, también en el estado y también pues entender algunas cuestiones actuales, ¿no? Y yo creo que siempre hay que estar pensando en ello. Y bueno, pues ya solamente ya para concluir, pues una duda en concreto a la doctora Adriana Corral, si pudiera proporcionarme, bueno, es que tocó el tema de las primeras explotaciones de petroleras en ébanos y que había mencionado los sectores, lo que pasa es que ya no alcancé a notar y bueno, pues pudiera hablarnos un poco más si es que está en su posibilidad y pues muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias. A ver, Adriana, no sé si... Sí, aquí ando. Sí, Felipe, con mucho gusto. Si quieres te hago llegar el ejemplar de las actas, en donde está ahí para que tengas la referencia completa y en todo caso puedas, ahora sí como quien dice, ver el acta directamente, ¿verdad? Cómo lo están manejando ellos. Están en versión multimedia y con mucho gusto te las hago llegar. Ok, sí, por si me un correo también. Sí, claro. Muchas gracias, doctora. No tienes de qué. Te busco. Buenas noches. Bueno, me voy a atrever a sugerir que yo creo que a la mesa le faltó un poco hablar de las casas de comercio, que son las antecedentes de los bancos, como lo decía la doctora Adriana Corral, informales por decir de una manera, ¿sí? El registro público de la propiedad marca que estas casas se manejaban por medio de préstamos y se dejaban como garantía, ya sea terrenos, casas o incluso protestos de libranza, ¿no? Entonces yo creo que sería un poco interesante ver cómo es que las casas de comercio funcionaban. Y me pareció igual que el compañero Felipe, sí, ¿verdad? Que se hiciera un recorrido muy, muy interesante desde el 19 hasta nuestra época, bueno, hasta la actualidad. Pero sí una pregunta a la doctora Adriana Corral cuando hace la mención de que surge el Banco de San Luis y termina en 1913-14 por ahí. Pareciera ser que es como una casa de comercio fundada por algún patriarca, por una serie de patriarcas, ¿no? En el momento en el que el patriarca muere, el banco desaparece, ¿no? Incluso como que a mí me da la sensación de que este banco sigue un patrón de una casa de comercio, pero ahora ya cobijada por la ley. Entonces, en el momento en el que muere el patriarca o los patriarcas que lo fundan, el banco desaparece, ¿no? Entonces yo como que me quedo con esa sensación, no sé si estoy bien o alguna situación me lleva a
a pensarlo de esa manera, porque por ejemplo para 1913 Matías Hernández Soberón ya murió, Muriedas ya murió, Pitman ya murió, bueno, Pitman sigue, pero después de la muerte de su esposa Antonia deja de ejercer la Casa de Comercio, entonces por ende pues se desaparece de la arena pública y política Pitman, así sí, pero continúa con su descendencia, ¿no? Pero para esa fecha, pues ya los Manrique de Lara también ya desaparecieron, Francisco Lazo sigue, pero como que un poco menos, ¿no? Entonces yo, como que esa me da esa sensación de que presenta al banco como una casa de comercio, que al momento de que muere el fundador o los fundadores, el banco desaparece. No sé si es una interpretación correcta o me arriesgué un poco. Pero felicidades a los tres. Muchas gracias por tu comentario, Alejandro. Mira, yo pienso que es un poquito arriesgado ponerlos en el mismo concepto, porque la casa mercantil tiene, como tú ya lo conoces muy bien, tiene sus particularidades, tiene sus alcances. Y lo que ocurre con estas instituciones financieras es que su marco de movimiento, su marco legal de facultades y obligaciones queda muy bien establecido en la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897. Es ahí dentro de ese marco en el que ellos se están moviendo. Entonces, sí hay una diferencia, sobre todo de caracterización jurídica, por decirlo de alguna manera. En tanto que la ley de instituciones de crédito se aleja un poquito de lo que es el Código de Comercio, a pesar de que está reformado para 1889. Entonces, como que ahí ya se empieza a ver una mayor especialización en ambas arenas, por decirlo así, y que es una especialización. Por eso yo mencionaba que para esa época hay mucha especialización, no solamente en lo mercantil. Tú sabes, ahí está la civil, está la penal, está toda la parte de procedimientos, que también es una parte importante de evolución jurídica para esta época, y que va como muy, muy enfocada a la especialización, ¿no? En materias, minería, eclesiástica, etcétera. Yo lo que te diría es que sí hay una coincidencia en las fechas, que tú bien anotas, en tanto que muchos personajes o actores sociales que ya están falleciendo para esta época. Digo, el mismo Carlos Díez Gutiérrez fallece en 1898, y empieza a haber como una evolución generacional, en donde empiezan a llegar, no precisamente sus hijos, creo que empiezan a prevalecer todavía, por ejemplo, los compadres o aquellos que tengan los tíos, quizás los sobrinos mayores. Yo creo que el cambio generacional ya se da por ahí hasta de los 20 o 30, que es, por ejemplo, la época del Banco Isclero y el Banco del Centro. ¿Sí? Ahí sí ya hay todo un cambio generacional. Entonces, yo creo que esta élite de la que tú me haces referencia, ¿es que se están muriendo todos? Pues sí, porque estamos hablando de todos los que pasaron la época del Porfiriato juntos y un poquito más atrás, que nacieron por ahí de 1840, 1800, a lo mejor 35, 40, ¿no? Que son los que llegan hasta inicios del siglo XX. En tanto a por qué termina todo en esta época, bueno, pues porque primero tienes una crisis, en el contexto general tienes la crisis de 1903, creo, en donde empieza a haber ya una devaluación de lo que es la plata a nivel internacional. Y eso afecta directamente a toda el respaldo monetario que había para el sostenimiento de la emisión de moneda. Tienes por otro lado la salida de Porfirio Díaz, ¿no? Con su entrevista a Krillman, ya multiconocido también, que también ya va asentando como las bases de un cambio que eventualmente pues llega entre 1913, 14, ¿no? Con todos los primeros movimientos ya revolucionarios, todos los cambios políticos. Y esto va originando un poco, en tanto el proceso de depreciación de la plata, en los procesos políticos de México, la necesidad de concentrar y de crear lo que se denomina la primer banca central. Porque a pesar del que Banco de México, Nacional de México, existe desde 1884,
no tuvo la monopolio de la emisión. Por eso después existieron los bancos de emisión regional, por la fuerza de las regiones ante el centro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza todo el movimiento revolucionario y se ven en la necesidad de regular y concentrar en una sola institución la emisión de dinero, porque pues si no, acuérdate, están los billetes carrancistas, sí, los obregonistas, luego hay un montón de papel de dinero, de papel dinero, que son como las libranzas que se dan en ciertas áreas de la ciudad. Inclusive aquí tenemos, por ejemplo, en la región de Corte Primero y Corte Segundo, aquí cerquita de Mezquitica en San Luis, hay registros en memorias donde hablan, ¿no?, de que hay papeles que se emiten, ¿no?, con cierto valor para el intercambio en la región. Entonces empieza todo este proceso de querer desaparecer estos bancos regionales, porque además ya no los pueden regular, porque ellos ya están sufriendo las repercusiones de la crisis, de la devaluación y del cambio de patrón oro. Y entonces, cuando llega Venustiano Carranza, él establece, y aquí tengo el nombre, de la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, que se crea con esa finalidad de cerrar todos los bancos grandes, chiquitos, privados, conocidos y no conocidos, con la intención de generar uno solo, ¿sí? Una banca central, que es la diferencia de un banco central en algunos países, es que puede ser que uno regule, pero no emita toda la moneda. Y lo que aquí se buscaba era que hubiera un banco que realmente emitiera toda la moneda a nivel nacional. Entonces, si tú vas a los acervos del Archivo General de la Nación en antiguos bancos de emisión, tienes un montón de libros que nadie ha trabajado, porque son unos libros, no, qué bárbaros, están kilométricos. Yo creo que son como unos 10 metros de libros de esta Comisión Reguladora e Inspectora, que te habla de todo el proceso, de cómo se van cerrando, proceso en números, ¿no?, de cómo se van cerrando todos estos bancos. Y yo decía que entre el 13 y el 15, porque el 13 es cuando se hace este decreto de que se tienen que cerrar los bancos regionales, se crea la comisión reguladora, pero se decreta la caducidad del banco hasta el 4 de diciembre de 1915, con base en el balance que se realizó con base en la Ley General de Instituciones de Crédito. Entonces, pues es un proceso que lleva 2-3 años, y ya cuando ya definitivamente se declara la disolución del Consejo de Administración es el 2 de enero de 1917. Ahí sí ya legalmente se murió el Banco de San Luis. Es interesante porque toda esta información, todos los billetes se concentraron en la Ciudad de México y todos sus libros de contabilidad se concentraron allá. Esa fue la función de la Comisión Reguladora, Inspectora de Instituciones de Crédito. Y bueno, no me acuerdo muy bien, pero en la década de 1930 para no equivocarme, pues 30, debe ser entre el 30 y el 35, no recuerdo ahorita bien el año, se emite el decreto de la fundación del Banco de México, tal cual como lo conocemos ahora. Pero ese Banco de México no se echa a andar hasta los 40, como tal, ya como concentrador. O sea, sí tarda pues todo el proceso de consolidación del Estado, del nuevo Estado Nacional. ¿Verdad? Que ahorita ya vamos en el nuevo Estado Nacional, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Pero yo diría que esa sería una explicación. Pero lo podemos seguir platicando, Alejandro, búscame. Ok, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya nos toca cerrar porque se nos acabó la sala, pero fue realmente una sesión que cumplió con creces lo prometido. Ya eran las expectativas que teníamos con entrar en la discusión regional y de historia regional del financiamiento al desarrollo económico. Entonces, con todos esos aprendizajes y por la generosidad de los invitados, agradezco muchísimo. Solamente enuncio que los esperamos en nuestra próxima sesión. Va a ser nuestra quinta sesión del seminario. Continuamos con la
mirada en el norte de México, vamos a tener 2 invitados, el doctor Gustavo Aguilar de la Universidad Autónoma de Sinaloa con su plática Desarrollo Bancario y Crecimiento de la Economía Sinaloense en el siglo XX, y tendremos a la doctora Ana Isabel Grijalva del Colegio de Sonora con una plática llamada El financiamiento a las actividades productivas en Sonora, 1897-1976. Entonces, esto no puede pintar mejor, los esperamos. Va a ser sesión virtual solamente, no híbrida, pero la misma liga y aquí estaremos pues esperándolos a todos. En la plataforma de Classroom, los textos. Sí, bueno, ellos nos dejaron, nos recomiendan unos textos que van a acompañar sus pláticas. Están en la plataforma de Classroom que ya hemos compartido con los participantes del seminario. Si alguien llega a no tener la manera de llegar, pues nos escribe. Gracias, mil gracias y pues nos despedimos. Muy bien. Muchas gracias, Jos. Gracias, Adriana. Buenas noches a todos.